Dios le bendiga, mis queridos hermanos, amigos. La paz del Señor sea con todos ustedes. Aquí estamos una vez más en la presencia del Señor para compartir estas buenas nuevas de gran gozo que es el Evangelio de Cristo. Saludando a todos nuestros hermanos y amigos con todo nuestro corazón, deseándoles lo mejor para ustedes y sus familias. Muy bien, esta noche quiero compartirles una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo capítulo 2 del libro de los Jueces, versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta es la bendita palabra del Señor. Quiero tocar un tema bastante interesante. Quiero hablar de las generaciones. ¿Qué es una generación? Una generación es el estado de tiempo que dura una persona, porque las generaciones se cuentan por personas. Es decir, si una persona muere a los 90 años, pues a los 90 años para él muere su generación y mueren todas las generaciones, ¿no? La Biblia dice en el Salmo 90 que la vida normalmente dura 70 años y los más fuertes 80 años. Es el promedio de la generación. Es el promedio de una generación, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos quiénes viven dentro de nuestra generación, quiénes de nuestros parientes, nuestros familiares directos viven dentro de nuestra generación, tenemos que comenzar de manera ascendente, es decir, de la parte alta, de la parte de arriba, los que están sobre nosotros o han estado, ¿no? En este caso, si es de manera ascendente, contamos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. Son los que cuentan, ¿verdad?, en la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Si contamos de manera descendente, pues están nuestros hijos, comenzando por nosotros, mirando siempre nosotros como el tronco, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos, ¿no? Son los que están dentro de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Permítanme arreglar acá un momentito. Ya estamos, ahora sí. Se había desconectado. Bien, entonces, miren ustedes, en mi generación, por ejemplo, ¿quiénes son los que están vivos en mi generación? Mis tatarabuelos ya no existen. No logré conocer a mis tatarabuelos. Mis bisabuelos, llegué a conocer a mi bisabuela, ¿no? Y a mi bisabuelo. Pero ellos ya murieron. Ya no existe tampoco los parientes de ellos, es decir, sus hermanos ya no están. Así que mis tatarabuelos no existen, mis bisabuelos no existen. Mis abuelos tampoco existen. Murieron mis abuelos por parte de mi madre, murieron mis abuelos por parte de mi padre. Entonces, ¿quién sigue? Mis padres. Y en mis padres tengo a mi mamita viva, ¿verdad? Por lo tanto, mi mamá está todavía en esta generación mía presente. Mi mamita todavía está viva. Pero por parte de mi papá, tengo un solo tío, hermano de mi papá, que está vivo, ¿no?
Entonces, por parte de mi mamá, pues todavía tengo algunos parientes que son hermanas de mi mamá que todavía viven. Así que en mi generación está mi madre, que es la que me concibió, ¿no? Mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos murieron todos. Así que en mi generación, en mi vida, todavía mantengo la generación anterior, que es mi mamá. Ella es mi generación anterior, ¿no? Independientemente, por supuesto, de los parientes, ¿no? Que son primos, tíos y otros más, que todavía algunos están vivos. Pero cuando hablamos de la generación directa, ¿no? En mi generación directa ya no vive mi tatarabuelo, no vive mi bisabuelo, no viven mis abuelos, solamente mi mamá. Mi padre también falleció. Entonces mi mamá es la única que todavía está dentro de mi generación. Ahora, si miramos de manera descendente, porque todos estamos en una descendencia, entonces también como tronco familiar mi persona, comienzo como puede comenzar su persona. Mis hijas, mis nietos. No tengo bisnietos, no tengo tataranietos. Tengo mis hijas, primera generación, es la generación que yo estoy formando. Mis hijas, tengo 4 hijas, y mis 12 nietos, tengo 12 nietos, imagínense. Entonces, esas son mis generaciones. 2 generaciones y yo estoy dentro de esas generaciones, ¿no? O sea, 3 generaciones. Ahora, usted cuente quiénes están vivos ancestralmente. Su tatarabuelo está vivo, de repente no, de repente sí. Su bisabuelo, su abuelo, su papá o su mamá. Entonces, las generaciones se cuentan por las edades. Tanto dura usted, termina su generación. Tanto vivió mi abuelo, murió, se terminó su generación de él. Entonces, de esa manera, contamos las generaciones. Ahora, miren ustedes, y acá es muy importante. Dios ha visitado siempre las generaciones y Dios ha bendecido por generaciones. No solamente bendice de manera individual, bendice por generaciones. Porque Dios ha puesto en usted la semilla de la bendición de la palabra de Dios para que ésta se transmita a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Esa fue la orden que Dios le dio a Moisés. Estas palabras que yo te prescribo hoy a ti, Moisés, en tu generación, se las transmitirás a las otras generaciones, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y así sucesivamente hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? La Biblia dice en Éxodo 20 que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, porque esa es la máxima generación que dura un hombre, que uno puede ver. Ya otra generación más ya uno no lo ve. Hay quienes pueden ver todavía a su tataranieto, ¿no? Pero ya es muy raro que en estos tiempos se pueda ver a un tataranieto. Mi madre, por ejemplo, tiene una bisnieta, ¿no? Pero tataranieto todavía. Y ya mi madre tiene 86 años. Entonces, en esta generación, cuya edad oscila entre los 70 y 80 años, es difícil llegar a la cuarta generación, con excepción de alguno que sí llega. Y por eso dice la Biblia hasta la tercera y cuarta generación. Y cuarta, como un añadido, ¿no? Como un añadido para aquellos que lleguen hasta la cuarta generación, de ver a sus tataranietos. Entonces, entendamos esto. Las generaciones las formamos nosotros. Cada uno forma sus generaciones. Mis padres me engendraron a mí. Ahora yo he crecido, me casé y formo mis generaciones. Yo formo mis generaciones ahora, que son mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, y mis hasta donde yo alcance a ver, hasta donde yo alcance a tener. Yo formo mis generaciones. Dios responsabiliza a cada uno cómo formamos nuestra generación. Dios establece la bendición o establece la maldición, porque nosotros tenemos que entender que hay maldiciones generacionales.
Hay gente que tiene una maldición que arrastra desde sus ancestros, desde su tatarabuelo. Vamos a suponer, su tatarabuelo fue brujo. Vamos a poner un ejemplo. El tatarabuelo fue brujo, hizo pacto con el diablo, por decir un ejemplo así. Este tatarabuelo vivió bajo la maldición y totalmente poseído de demonios. Este tuvo un hijo. Su hijo vive bajo esa maldición, porque la descendencia es como un eslabón que va formando una cadena. Se va formando una cadena, una línea genealógica. Por eso existe el árbol genealógico, ¿no? Entonces, ese árbol genealógico tiene un tronco, que es la persona que forma las generaciones. En este caso, un hombre es brujo, compactado con el diablo, y tiene un hijo. Y como él vive en un ambiente satánico, pues su hijo crece en ese ambiente satánico. Y de hecho está bajo la maldición. Su hijo tiene otro hijo, tiene un hijo que viene a ser el nieto. Entonces el nieto sigue bajo esa influencia maligna, de esa generación maligna, porque hay allí una obra demoníaca. Entonces, y así sucesivamente. ¿Cuándo se rompe esa cadena maligna? ¿Cuándo se pierde esa generación que está bajo maldición? Cuando nosotros venimos a Cristo. Por eso dice la Biblia que Cristo se hizo maldición para quitar de nosotros la maldición. Él llevó la maldición por nosotros. Y cuando nosotros creemos en Él, Él rompe la cadena de la maldición. Ahora, cuando Él rompe la cadena de la maldición y empieza la bendición, en este caso en mi vida, me pongo como ejemplo, toda mi descendencia que yo forme estará bajo la bendición, porque le inculcaré a mis hijos el temor de Dios. En este caso, mis hijas son cristianas todas. Mis nietos todos son cristianos. Están chicos todavía, pero alaban a Dios y glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque hay una raíz, hay un tronco que está bajo la bendición de Dios. Entonces, esa bendición, así como la maldición genera una cadena, la bendición también genera una cadena. Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchísimos casos de personas que sufren enfermedades hereditarias, ¿no? Es como una maldición. Que fulano diabético, el abuelo diabético, el padre diabético, el nieto o el hijo diabético, el nieto diabético, y así se va formando, ¿no? No hay cuando quiten eso. De repente es hemofílico, igual. El padre hemofílico, el hijo hemofílico y así. Y así, enfermedades y desastres también igual, ¿no? Fulano de tal se suicidó. Su hijo se suicidó también. Y así. El abuelo era un borracho empedernido, el hijo un borracho empedernido, el nieto un borracho empedernido. Y así se va formando la cadena, porque hay una maldición. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo rompe la cadena de la maldición. Y Cristo nos da su bendición. Cuando estamos bajo la bendición, entonces nosotros, por la fe en Cristo, oramos, clamamos. Si tenemos una enfermedad, Él nos sana. Si tenemos un problema, Él responde. Si estamos en angustia, Él nos consuela. Si necesitamos algo, hermanos, Dios siempre está proveyendo y protegiendo. Eso es caminar bajo la bendición de Dios. Hemos leído un pasaje donde Josué fue el sucesor de Moisés. Cuando Moisés muere, Dios nombra a Josué para que ingrese a Israel a la tierra prometida. Así lo hace Josué. Él fue un caudillo, él fue un jefe de toda esa población porque Dios lo puso, Dios lo ungió, Dios lo bendijo. Y Josué llevó en victoria a todo este pueblo hacia la tierra prometida. A la edad de 110 años murió Josué. Cuando murió Josué, también murieron las generaciones que lo habían acompañado a él. Murieron también. Es como el caso, por ejemplo, de nuestros abuelos. Nuestros abuelos murieron y también sus hermanos murieron, sus tíos murieron. O sea, toda la parentela de nuestros abuelos murieron.
quedaron nuestros padres. De nuestros padres, si murieron, por ejemplo, en el caso de mi papá, me queda un solo tío, hermano de mi papá, nada más. En el caso de mi mamá, me quedan todavía varias tías, hermanas de mi mamá. Son pocas. Todas las demás murieron, todos los demás murieron. Entonces la generación de mi mamá ya está pasando. Queda ahora la generación mía. En mi generación todavía tengo mis hermanos, mis hermanas, tengo mis primos, tengo parientes que todavía están fuertes, estamos ahí, ¿no? Pero cuando lleguemos a la edad de los 70, 80 años, iremos muriendo uno por uno, así, hasta que nuestra generación desaparezca. Murió Josué y al tiempo murieron todos los que estuvieron en la generación de Josué. Por ejemplo, hay episodios como la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, donde Miguel Grau participó. Y todavía hay un tataranieto de Miguel Grau. Creo que es bisnieto o tataranieto de Miguel Grau que está vivo. Pero él no conoció a Miguel Grau, pero es su descendiente. Él es su descendiente. Miguel Grau es su tatarabuelo y él es el tataranieto de él. Pero él no lo conoció. Pero miren ustedes la línea, ¿verdad? Va a llegar un momento ya en que este hombre, que ya está viejito también, va a morir. Y entonces ya toda la descendencia de Miguel Grau desapareció. Así mismo pasó con Josué. Murió Josué, murió su descendencia, murieron todos los que estaban con él. Y apareció una nueva generación, dice. Una nueva generación que no conocía a Jehová. Con Josué, él había manifestado el poder de Dios y había guiado a Israel al conocimiento de Dios. Y todo Israel, por Moisés y por Josué, sabían que Dios era todopoderoso. Pero al morir estas generaciones y al surgir una nueva que no conocía a Dios, pues solamente tenían la historia nada más. El día que yo muera, de repente, más adelante dirán mis nietos, sí, pues yo tuve el papá de mi mamá o mi abuelo, el abuelo de mi papá fue pastor, ¿no? Fue pastor en la ciudad de Chiclayo. Yo estaba chiquito, me acuerdo. O yo todavía no había nacido cuando él murió. Así dirán. Porque ya mi generación habrá pasado. Entonces, miren ustedes cuán importante es entender que nosotros podemos formar una generación bendita o podemos generar una generación maldita. Es terrible. Pero depende de nosotros. Nosotros podemos vivir a nuestra manera. Podemos hacer lo que creamos conveniente hacer. Pero eso, amado hermano, será responsabilidad nuestra ante Dios. Dios nos va a pedir cuentas. Y el resultado de los hijos que tengamos será también la consecuencia de la forma en que le hayamos enseñado. La forma en que nosotros hayamos cultivado en ellos el temor de Dios. Usted no se da cuenta que hay gente que enseña a sus hijos a bailar. Que de chiquito le enseñan a mover la cadera, a bailar, a moverse sensualmente. Y para ellos eso es grande. Que sepa bailar su nieto, que sepa bailar su nieta, su hijo. Para ellos es una cosa grande. Nunca le han enseñado de la palabra de Dios. Nunca le han hablado de Dios. Nunca le han llevado a la iglesia. Nunca han hecho una oración. Nunca han reunido a su familia para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a Dios. Nunca lo han hecho. Porque ellos no conocen a Dios. Porque ellos no buscan a Dios. Y por lo tanto sus hijos, sus nietos y toda su descendencia serán iguales. Por eso es que tenemos descendientes que son muy malos. Algunos son delincuentes, sicarios, prostitutas, son ladrones. Es la descendencia. ¿Por qué? Porque no les inculcamos el temor de Dios. No les inculcamos la palabra de Dios. Y por eso nosotros formamos una cadena que no es buena, que no es agradable. Yo me convertí al evangelio. Tuve una tía hermana de mi mamá, de mi papá, perdón,
que me predicó a mí. Por parte de mi mamá no había nadie convertido. El primero que se convirtió de parte de mi mamá fui yo. Por parte de mi papá, la que se convirtió fue mi tía, hermana de mi papá. Cuando yo me convertí, esa cadena de maldición que pesaba sobre mi vida y que venía arrastrando desde mis ancestros, se rompió. Y ahora, conociendo al Señor, formé una generación que alaba y sirve al Señor. La Biblia dice que cuando Adán y Eva tuvieron sus dos hijos, Caín y Abel, dice que Caín mató a Abel y por lo tanto hubo una maldición en la vida de Caín por haber asesinado a su hermano. Había una maldición en él. De hecho, el pecado de Adán y Eva trajo también consecuencias y les tocó un hijo así, con tendencia al pecado. Porque esa es la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Mató a su hermano y pasó el tiempo y Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set. Y dice que Set nació y comenzaron a invocar el nombre de Dios. O sea, este hombre comenzó a buscar a Dios. Y se formaron dos líneas genealógicas. Los cainitas, descendientes de Caín, y los setitas, descendientes de Set. Los cainitas eran gente mala, igual que su ancestro, igual que el tronco familiar, el padre llamado Caín. Y los setitas eran gente que servían a Dios, descendientes de Set. Y ambos formaron dos líneas y dos pueblos. El pueblo que servía a Dios, los setitas, y el pueblo que no servía a Dios, los cainitas. ¿Qué generaciones estamos formando nosotros? ¿Una generación indiferente a Dios? ¿Una generación que no sirve a Dios? ¿Una generación que no le interesa la palabra de Dios? ¿Preferimos tomar con nuestros hijos? ¿Preferimos bailar? ¿Preferimos enseñarle groserías? ¿Preferimos enseñarle violencia? ¿Preferimos enseñarle a ser vivos, astutos, a robar y a mentir? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Si no le estamos enseñando el temor de Dios, ellos se formarán como una descendencia maligna, con formas que son malas, pecados arraigados en ellos, igual que su padre, igual que su madre. El padre fue un adúltero, tuvo 2, 3 mujeres, los hijos igual. El padre golpeaba a su mujer, le daba duro, le agarraba patada delante de los hijos varones igual patearán a su mujer y la golpearán, igual como hizo su padre. El padre era un drogadicto, estaba metido en esas cosas están metidos los hijos también. Así es. Hasta el día en que uno de ellos decida buscar a Dios. Hasta el día que uno de ellos escuche la palabra de Dios, que es el mensaje de salvación para salir de esa cadena maligna, para salir y que se rompa esa ligadura de muerte y destrucción. Y tengamos la bendición de Dios. Y entonces cuando comenzamos a tener la bendición de Dios, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, la salvación no solamente vendrá a tu vida, sino que también la vas a transmitir a tus seres queridos. Formarás una descendencia con la palabra de Dios o transmitirás esta palabra de Dios a tus padres, a tus hermanos, a tus parientes, y alguno de ellos escuchará y aceptará y será bendito y formará también una descendencia bendita. ¿Qué quieres formar o qué has formado? Si formaste una descendencia que no agrada a Dios, tú estás a tiempo todavía de pedirle perdón. Que Dios pueda perdonarte, que Dios pueda cambiar tu vida. Estás a tiempo, así seas anciano. Estás a tiempo de pedirle perdón a Dios por haber sido indiferente y por haber creado una descendencia que no es agradable a Él. Si eres joven, estás a tiempo. Si eres soltero, estás a tiempo de formar una descendencia bendita. Te casas y forma una descendencia bendita. Busca una mujer cristiana para que tengas hijos cristianos. Si eres una persona casada, si tú te entregas a Cristo, será lo mismo. Traerás la bendición a tu casa. Y entonces tu descendencia será bendita.
tus hijos escucharán la palabra de Dios. Las descendencias son importantes, las generaciones son importantes. Pero más importante es que en las generaciones nuestras esté Cristo. Si no está Cristo, viviste en vano. Toda tu vida hiciste el pecado. Y todo lo que has hecho, lo único que te conducirá es a la muerte y a la condenación eterna. Pero si tú buscas a Dios, no importa la edad que tengas, no importa en qué estado de generación estés, si buscas a Dios, Él cambiará tu vida y bendecirá tu vida y bendecirá a todos los tuyos. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por estas vidas que han escuchado esta palabra. Tal vez tengan que volver a ver este video, tengan que volver a escucharlo varias veces para que puedan entender cuán importante es pertenecer a una generación con tu presencia, con tu bendición. Señor, salva a aquellos que quieren salir de la maldición, que quieren salir de esa cadena maligna y que quieren empezar con tu bendición y con tu presencia una nueva descendencia, una nueva generación, o al menos terminar su generación con tu bendición y tu presencia, Señor. Sálvalos, Padre. Mira a aquellos que están enfermos, tócalos, quita sus dolencias, sus males. Aquellos que están, Señor, con el coronavirus, sálvalos, sánalos. En el nombre de Jesús, ten misericordia de ellos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, mi amigo. La paz del Señor siempre te rodee. Que Dios bendiga a tu familia. Hasta mañana, Dios mediante.